Bueno, Dios me muchas veces cuando nosotros hacemos en la iglesia o tenemos de pequeño en la iglesia, a veces se nos hace más difícil acercarnos a Dios. Muchas personas piensan que no es así, que mientras más estamos en la iglesia más de que estamos al Señor. Pero no es así, es todo lo contrario. Y yo creo que yo fui un ejemplo vivo de que siempre todo obra para mí. Escúchame, ¿qué? Tú estás en confianza, familia. Bueno, mira, todo comenzó con que en mi familia había muchos problemas, pero el Señor siempre fue fiel. Yo soy la más grande de todo, bueno, creo que todos lo saben. Y cuando tú eres la más grande, muchas veces los problemas familiares cargan más sobre ti, porque tú, al tener dos hermanos pequeños, a veces mi prioridad eran ellos dos, ni siquiera eran los problemas. Pero eso era el ámbito familiar, pero mientras eso pasaba dentro de mí, se iba formando algo que era como indescriptible, porque fueron muchas noches de llanto en el que yo me sentía muy sola, en el que a veces uno miraba, yo miraba al techo, yo tengo unas estrellitas pegadas en el techo de mi habitación, y yo me quedaba mirándola, nada más como sintiendo que no había nada alrededor de mí, que yo estaba totalmente sola. Yo era de esas niñas o personas cristianas que vienen a la iglesia, se sientan ocupan una silla todos los domingos, cantan aquí, la pastora predica, y yo era de ese tipo de jóvenes que la tecnología ahora mismo nos ha afectado mucho a nosotros. Y yo era de las personas que yo ponía a cargar mi celular toda la noche para un domingo sentarme en esa silla de atrás y simplemente pasarme el culto hablando. Y daba la gran casualidad de que en los domingos me hablaba quien nunca en mi vida me había hablado. Y yo me pasaba el culto de atrás distrayéndome, mientras que el Señor me decía, me tocaba y estaba tratando de llamar mi atención. Pero luego de eso, el Señor pone en mi corazón una inquietud por bautizarme. Yo digo, ok, vamos a hacerlo. Y el 14 de abril del año pasado, recuerdo que me bauticé, y desde el momento en el que ponían la canción de Atlas, yo sentí una gran alegría porque decía, wow, me voy a bautizar. Ok, me bauticé. Y ese día fue un día donde yo lloré mucho, porque fue como yo me sentí liberada de muchas cosas. Y yo pensaba que a partir de mi bautizo mi vida iba a ser más fácil. Porque cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, o entregándole tu vida al Señor, tu vida es más fácil. Pero es todo lo contrario. Luego de yo bautizarme, comenzaron los ataques del enemigo. En los jóvenes, Satanás no trata de llamar nuestra atención con muchas cosas. A veces la cosa más insignificante son los instrumentos que usa para llamar nuestra atención y desviarnos de la mirada que debe ser Jesús. Yo recuerdo que siempre en tu vida, yo recuerdo que yo prácticamente peleaba conmigo mismo y peleaba con el Señor, porque hubieron muchas personas que eran muy importantes para mí y se fueron de mi vida, desaparecieron por ninguna razón. Hubieron muchas veces que yo me sentía, fueron muchos días de baja autoestima. Desde pequeñita había cargado mis espaldas ese yugo tan fuerte de lo que es no quererte, de ni siquiera querer mirarte en un espejo, porque no soportabas lo que veías. Y era muy duro. A veces en el colegio yo ni siquiera me quería parar en el recreo porque no quería que nadie me viera. Yo recuerdo que hubo un curso en el que yo me desaparecía muchas horas. Simplemente yo sola, porque yo me sentía que yo disgustaba quien estaba en el centro. Aquí, entonces también la timidez. La timidez es algo que a los jóvenes nos afecta de una gran manera, porque ahora que el Señor nos sacó de eso, yo me doy cuenta lo bonito que es tú poder levantar tus manos, tú poder alabar al Señor con todo tu corazón y no tener esa vergüenza de que este me está mirando, el otro me está mirando, se delante de mí. Son cosas que a mí me preocupaban mucho. Mi vida ha cambiado mucho. Y no después de mi bautizo, porque después de mi bautizo fueron donde más ataques del enemigo yo tuve. Pero el Señor me ha ayudado a yo salir de eso y que todas esas cosas que el enemigo ponía en mi camino para
que yo tropezara, el Señor me ha ido levantando con sus manos y me ha ido ayudando a yo saltarlas. El Señor me ha bendecido porque mi familia ya todo está bien, gracias al Señor. El Señor me ha quitado cosas, me ha quitado personas de mi vida que lo que estaban haciendo era dañándome, alejándome de Él. Y el Señor me ha dado lo que yo necesito y lo que me hace bien. Esto yo lo voy a decir porque a veces yo venía a la iglesia y le digo, yo me desencantaba, yo decía como, a veces yo no siquiera quería venir a la iglesia porque a veces el Señor ponía en mi corazón el deseo de yo alabarle, pero esa timidez, ese miedo a que me miren, siempre estaba, hasta que el Señor me quitó eso. Y yo le voy a decir algo, nunca pongan a nada ni a nadie por encima de Dios. Muchas veces yo lo hice, y cuando yo puse algo por encima del Señor, fueron muchas noches de lágrimas, fueron muchas lágrimas amargas, donde yo me dormía llorando 3, 4 de la mañana, porque no sentía, me sentía vacía, me sentía sola. Nunca pongan a nada ni a nadie por encima del Señor, y enfóquense en Él, porque es la única manera de no poder salir, porque la juventud es una etapa en la que Satanás se enfoca en nosotros, pero nosotros tenemos que olvidar todas las cosas que nos han pasado, orar al Señor y mantener una buena comunicación con Él. No piensen que con solamente venir un domingo a la iglesia ya ustedes con eso tienen, porque eso nada es prácticamente lo mismo. Hay que mantener una conexión diaria con el Señor y el Señor va a hacer en ustedes. Muchas veces también una de mis preocupaciones eran, yo le gustaría a alguien. Esa fue una de mis preocupaciones desde pequeñita, porque yo había sufrido muchas burlas, porque de pequeñita yo siempre he sido así, y siempre había sufrido muchas burlas de muchachos que lo que hacían era dañarme. El Satanás lo utilizaba para dañarme más y más, y eso acabó con mi autoestima. Pero el Señor un día me dijo, no es que tú no le gustas a nadie, es que tú eres una princesa del Señor y Dios a su tiempo te va a mandar el hombre que es para ti, no cualquier loco que ande en la calle. Y eso es para todas las chicas que estamos aquí, para todas. No se desesperen, que el Señor es tan misericordioso que a veces ustedes duermen y duermen con un temor, pero el Señor ahora yo duermo, es como dormir con una paz de saber que el Señor está a mi lado. Y que un día, si ustedes no desvían su mirada al Señor, un día ustedes no van a poder ver. Y enamórense primero de Dios y después busquen a una persona. Eso yo lo aprendí luego de mucho rechazo, luego de muchas burlas, pero al final lo aprendí. Y la canción Todo obra para bien es un claro ejemplo de que las lágrimas, los rechazos, los amigos que se te van, las personas que se te traicionan, todo eso es siempre con un fin, y es acercarnos al Señor. Amén. Porque hasta que yo no dejé todas esas personas, hasta que yo no dije no, hasta aquí voy a llegar, el Señor yo no pude acercarme al Señor, porque el Señor nunca se va, somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, a los jóvenes que estamos aquí, yo solamente quiero decirles que confíen, que no piensen que con solamente venir a la iglesia un domingo, ustedes hacen, lean su Biblia, busquen del Señor, tengan esa conexión con Él diaria, busquen, si algo se te va de tu vida, no reclames, porque todo obra para bien, y hasta una hoja que caiga de un árbol cae porque el Señor así lo permite. Amén. Dios les bendiga.